Viene así. Vamos a hacer hoy día un ejercicio. En el momento que ustedes consideren necesario, me interrumpen si es que hay algo que no entienden, o también si tienen alguna otra propuesta, estoy atenta para escucharles. En esta clase lo que vamos a hacer es un ejercicio que está puesto en la plataforma, que trata de una figura que se forma considerando algunas particularidades respecto a la ubicación de estas figuritas. Y básicamente, ¿qué es lo que piden? Encontrar el área de estas tres figuritas. Bueno, el problema relata que existen tres cuadrados cuyas longitudes son 2, 4 y 6 centímetros. Y dice que el vértice de uno de los cuadrados resulta ser el centro de otro. Por ejemplo, el vértice de este cuadrado que tenemos acá viene a ser el punto central de este cuadrado magenta. Y el vértice de este cuadrado magenta viene a ser el centro del cuadrado verde. La pregunta que se hace es ¿cuál es el área de esta figura? Aparentemente nos están dando estas medidas que vendría a ser 2 centímetros para el cuadrado verde, 4 centímetros para el cuadrado turquesa y 6 centímetros para el cuadrado anaranjado, café, que tenemos ahí. Lo que piden es realizar un programa que me permita encontrar el área de esta figura bajo las condiciones que están descritas en el problema. Bien, procederemos a analizar teniendo los cuidados que nos está escribiendo acá. Siempre hay que pensar en una solución general. Si bien es cierto, podríamos resolver el problema con estas dimensiones, cuando se trata de programar, no nos interesa demasiado asociarnos a valores estáticos. Más al contrario, nos interesa definir una estrategia de solución y describirla en formato general, de tal manera que si es que estos datos cambian, es posible seguir calculando lo que nos piden, que vendría a ser el área. Bien. En el problema vamos a aplicar lo que es el método de razonamiento de Polya. Y en la parte del análisis te pide que razones en 4 aspectos. El primero siempre es el resultado, a dónde quiero llegar. Eso tenemos que tener muy claro para poder siquiera pensar en las otras cosas. Después de leer el problema, ¿qué es lo que se está esperando? Es calcular el área. Aparentemente de la figura que forman los 3 cuadraditos que se dibujan en el problema. ¿Cuál es la diferencia de este dibujo versus este dibujo? Es que acá nosotros ya hemos puesto la forma como si fuera una sola y lo que pide es encontrar el área de esta forma, ¿ya? Lo que está pintado. Siguiente paso que te pide que hagas Polya es definir qué datos tiene el problema, con qué información cuento para poder resolver o para poder encontrar lo que requiere el problema. En este caso, según la descripción del problema,
van a otorgarme 3 datos que serían los lados de cada uno de los cuadrados, el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Lo estoy etiquetando en el lugar donde quiero que represente el lado del cuadrado. Entonces, vamos a recibir la información en este sentido. ¿Qué necesito saber para poder hacer este trabajo? ¿Qué conocimientos requiero? Básicamente calcular el área de un cuadrado. Bajo las condiciones del problema, probablemente con quitar porciones del área de un cuadrado. Eso es lo que necesito saber como proceso. Otra cosa que es importante es definir las restricciones. Esto no es una tarea menor. Por lo que, a ver, ¿qué restricciones vamos a describir aquí? Dice, las restricciones básicamente se realizan sobre la cualidad, calidad, cantidad y tipo de los datos de entrada inicialmente y luego los de la salida. Y luego charlamos sobre las restricciones que el problema me otorga, que probablemente hace que yo pueda plantear una solución de un modo u otro. Porque tú puedes tener un problema y dependiendo de las condiciones o restricciones que te pongan, las soluciones pueden ser realmente y abismalmente diferentes. Entonces, en este paso de las restricciones, importante entender esas condiciones que deben cumplir las entradas, las salidas y comprender qué restricciones tiene el problema. Acá he enumerado unas cuantas. ¿Qué podemos decir de los datos de entrada? Que todos son enteros positivos. Bueno, en el problema no indican nada. Y como no lo hacen, al igual que el día martes, nos tomamos la libertad de ponerle enteros positivos. ¿Qué otro dato no menor, muy importante en la descripción del problema tenemos, que es una restricción importantísima para resolver? Es que el vértice de uno de los cuadrados se constituye en el centro del otro cuadrado. ¿Qué otra cosa hemos podido observar en la descripción del problema? Es que todos los lados están en la misma unidad de medida. Cuando nos describían el problema decía 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros. Esos pequeños detalles hay que observar. Que hubiera sido diferente que nos diga 0.1 metros, 10 centímetros o 50 milímetros. En el caso del planteamiento del problema, esa es una información bastante valiosa y es que todos los lados están en la misma unidad de medida, lo cual para nosotros es una restricción a la hora de presentar una solución. ¿Qué otra cosa también se puede tomar en cuenta respecto a esto que teníamos acá? Es que para el entender nuestro, el lado 1 va a identificar el lado del cuadrado más grande. Por lo que, como restricción, vamos a poner que el lado 1 es mayor que el lado 2 y es mayor que el lado 3. ¿Es posible que estos lados sean iguales? Probablemente sí, y el problema siga teniendo interés. Pero algo que me importa muchísimo en esta restricción, tal vez podríamos relajar un poco y decir que es mayor igual, pero no en desorden. ¿Para qué? Para que se pueda razonar respecto a cómo se encuentra el área total. Tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo si es que admitimos los lados en cualquier orden. Ahorita, para el razonamiento que vamos a plantear, estamos poniendo como restricción que los lados van a ingresar y van a representar a cada uno de los cuadrados de acuerdo a su tamaño. ¿Qué también puedo decir respecto al resultado que estoy buscando, que es un entero positivo? Si los lados de un cuadrado son enteros,
el área va a ser entera. Por lo cual, el área probablemente total de la figura que tengo que calcular es correcto que sea un entero positivo. Seguimos. El siguiente paso importante es nominar al problema. ¿Qué se va a llamar el problema? Calcular área, o por lo menos la solución la vamos a nominar calcular área. Ese es el problema que estamos intentando resolver. Las entradas que se tienen son 3, que las vamos a nominar lado 1, lado 2, y aquí hay un error que vendría a ser este, lado 3. Toditos a quién pertenecen, a los enteros positivos. La salida que me comprometo a generar es un área, porque eso estoy buscando. Y por las restricciones que hemos hablado, ¿qué debería ser? Debería ser un entero positivo. Miramos esto, ¿cuánto debería ser? Ese debería ser 3, ¿de acuerdo? Porque no podemos tener dos nombres iguales en el razonamiento, porque cuando hagamos referencia al lado 2, aquí tendríamos una ambigüedad, lo cual no es deseable. Entonces, este no es 2, este es 3. Tenemos 3 datos que van a representar los lados del rectángulo. A esto se llama plantear un esquema de la solución o por lo menos el problema en términos generales. Ya no estamos hablando de 6, 4, 2. Estamos hablando de lado 1, lado 2 y lado 3. Eso es muy importante a la hora de programar. A ver, el criterio común diría que de la figura que tenemos, tendríamos que ir a calcular las áreas de los cuadrados. Entonces, sería interesante calcular el área de este cuadrado, calcular el área de este cuadrado, calcular el área de este cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es fácil. Vamos a proceder a calcular el área del cuadrado 1, pero para eso vamos a necesitar el concepto o el dato que estamos esperando encontrar. El dato que estamos esperando encontrar, que se llama área C1, que corresponde al área del cuadrado 1. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Multiplicando el lado 1 por el lado 1. En este momento, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta viene a ser una incógnita parcial para resolver mi problema. Y estamos intentando calcular el dato que representa esta área, dado que podemos hacer esta expresión. La única vez que esta expresión es posible realizar es que a su vez nosotros conozcamos el dato que tienen estas dos variables. Como sabemos en el problema, lado 1 es dato, por lo tanto, esto es posible evaluar. Siempre a la hora de hacer razonamiento, hay que pensar en el antes y en el después. Para que esto se pueda realizar, yo primero necesito tener definido algún valor, cuál no sé, pero algún valor en la variable lado 1. Porque si no existiera valor, entonces la evaluación no sería posible. Bien importante. Segundo, de la misma manera, nos disponemos a calcular el área del cuadrado 2. ¿Dónde vamos a calcular esa área? En esta variable que le hemos llamado área C2. ¿Y cómo la vamos a obtener? Multiplicando el lado 2. Mismo cuestionamiento. Para que esto se pueda resolver, necesitamos conocer el lado 2. Y en este caso, el lado 2 lo hemos definido como una entrada a nuestro proceso, por lo cual eso ya no debería preocuparnos, es posible resolver. De la misma manera con el área del cuadrado 3. Entonces, para calcular el área, fíjense, el calcular es un procedimiento. Pero este procedimiento, ¿qué me va a generar? Un dato. Y ese dato yo le he puesto un nombre.
Y aquí estoy diciendo cómo se calcula el área de cada uno de estos cuadraditos. Hasta este momento, yo ya he avanzado un poquito en la solución del problema y yo tengo calculada el área de este cuadrado más este cuadrado más este cuadrado, ¿correcto? Pero las tengo de manera independiente. Eso sería equivalente a decir este por su lado y este por otro lado. Si quisiéramos calcular el área total de la figura que se forma con estos tres cuadraditos, una primera iniciativa sería sumar las áreas de los tres cuadrados para obtener el área que estoy buscando. Si hacemos eso, ahí efectivamente esta área sería el resultado del área total de este cuadrado más el área total de este cuadrado más el área total de este cuadrado. Tendría un excedente de cálculo. Entonces, lo que tenemos que identificar, ¿cuál es el excedente? En esta imagen, nosotros estamos viendo que estas partecitas que están pintadas de negro vienen a estar representadas dos veces. Esta partecita se calcula por el cuadrado azul, pero también se calcula otra vez por el cuadrado verde. Esta partecita se calcula una vez por el cuadrado verde y se vuelve a calcular otra vez por el cuadrado rojo. Por lo tanto, estas áreas están excedentes al área que yo estoy buscando. Bueno, estas áreas hay que quitar de esta área que tenemos aquí calculada, pero lo primero que tenemos que hacer es decir cuáles son las áreas excedentes. ¿Cuáles vendrían a ser? ¿Alguien? ¿Nadie se anima a decirme cuál es el área excedente? ¿La chiquita? Sería una cuarta parte del triángulo anterior, digo, El del cuadradito. cuadrado anterior. Perfecto. Entonces, esta área excedente sería una cuarta parte de este cuadrado rojo. Y esta área excedente, por la misma razón, sería una cuarta parte de este cuadrado verde. ¿Por qué? Porque es el punto medio. Ya, porque este vértice se supone que es el punto medio de este otro cuadrado. Sí. Y si es que es así, este es exactamente la cuarta parte del cuadrado. Es por esa razón que las restricciones del problema son muy importantes a la hora de razonar una solución. Porque si no tuviéramos esa restricción, que a su vez se convierte en un dato necesario e importante a la hora de plantear una solución, probablemente nuestra idea está muy mal enfocada. Bien, una vez que sabemos qué son estas áreas excedentes, nos ponemos a calcular el área excedente, ¿sí? El área excedente 1 lo vamos a calcular como el cuarto del área del cuadradito 3. Este es el cuadradito 3. Estamos calculando este excedente. ¿Qué más tenemos que calcular? Este otro excedente. Ese otro excedente es el 1/4 del área del cuadrado 2. Una vez que tenemos estos dos más, ya estamos en disposición de decir quién vendría a ser el área como el bloque total, sin excedentes. Vendría a ser el área que era la suma de los tres, menos las dos áreas excedentes que eran las negritas. Con mucho entusiasmo esto vendría a resolver el problema que se nos ha planteado. Por lo tanto, vamos a completar el razonamiento. Vamos a introducir nuevamente acá, esto hay que tener harto cuidado, por favor, esto corregir. El calcular área va a ser el procedimiento que estamos queriendo realizar. Rescatamos el nombre de mi pensamiento, que es calcular el área. Para eso hemos hecho todo este trabajo. Siguiente paso, ¿qué cosa es? Es poner en su lugar a los datos de entrada, que en este caso, ¿cuántos van a ser? Van a ser
3, lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Estoy poniéndole la característica de cada uno de mis lados a su ladito o a continuación. El lado 1, entero positivo. El lado 2, entero positivo. El lado 3, entero positivo. Esto hay que cambiar, recuerde. Lo siguiente para prepararnos y a programar, ¿qué es? Es ponerle la salida donde deberíamos registrar. En este caso, para hacer una programación, no es tan importante para identificar la cabecera del proceso que vamos a escribir, el nombre del dato en el cual vamos a recuperar o vamos a encontrar el resultado, sino más bien el tipo. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es decir que este proceso, ¿cómo se lee? Fíjense, hay un proceso que se llama calcular área y por el nombre que tiene, aparentemente su misión es muy obvia. ¿Cuál es la misión de este proceso? Calcular un área. ¿Qué se compromete a generarme este proceso? Un entero positivo, así se lee. Pero para ello, ¿qué necesita? Necesita 3 datos de entrada. Lado 1, lado 2, lado 3, que vienen a ser enteros positivos. Este es lado 3, ¿ya? Bien, a esto que acabamos de escribir aquí se le conoce como la cabecera del proceso. ¿Qué tiene toda cabecera de proceso? Nombre, el tipo de resultado que se compromete a entregar. Este tipo de resultado puede ser simple, por ejemplo, un número, o puede ser muy complicado dependiendo de lo que tú quieras hacer. Luego, ¿qué más tenemos que registrar aquí en esta primera lineacita? ¿Cuántos datos de entrada necesitamos? ¿Qué se van a llamar? ¿Y de qué tipo van a ser? Muy importante. Una vez que hemos definido eso, pasamos a definir o enmarcar cuál vendría a ser el procedimiento que me permite cumplir con la tarea que se me ha asignado, que es calcular el área, y lo vamos a poner con este inicio y este fin. Esto vendría a definirme un principio de mi pensamiento y un fin de mi pensamiento. Entonces, en algún momento, mi estrategia tiene que terminar para poder encontrar la solución. No puede ser infinita mi estrategia, porque no estaría encontrando la solución o lo que me están pidiendo. A esto se llama cualidad finita de razonamiento. Este conjunto de pasos que he decidido hacer tiene que ser finito. Por otro lado, tiene que estar lógicamente secuenciado. Probablemente no es interesante primero calcular el área, si no he calculado primero estos 3. Importantes cosas a la hora de definir la sistematización de pensamiento. Continuamos. Como se supone que esta descripción de estrategia la vamos a traducir para que un ente que no es inteligente la pueda realizar, entonces no podemos hacer suposiciones de ninguna naturaleza. Como acá no hemos hecho suposiciones respecto a los datos de entrada, ¿qué hemos dicho de los datos de entrada? Que tienen que ser enteros positivos, los 3. Entonces, ahora es cuando nosotros también debemos definir qué deberían ser o qué deberían contener o a qué tipo de dato debería representar cada uno de estos nombres que tenemos acá. Por ejemplo, el área, este es sencillo, porque habíamos dicho que la salida va a ser un área que pertenece a los enteros positivos. Este ya está sencillo, eso lo teníamos ya pensado. Y debería ser el primerito en ponerse en la línea de las definiciones o de las determinaciones que estamos tomando. Área, ¿de qué tipo va a ser? Entero positivo. Y ese se supone que es mi resultado. Y debería coincidir con lo que se compromete a entregar el proceso. Lo siguiente, a medida que hemos razonado, habíamos primero
visto la necesidad de calcular las áreas de los tres cuadrados, por lo que necesitamos indicar qué tipo de datos representa cada uno de estas áreas. Y en este caso van a ser enteros. Viendo la solución y analizando, hemos visto también que se requería calcular esas áreas excedentes. ¿Cuántas teníamos? 2. ¿Y qué tipo de datos representan esas áreas excedentes? Van a representar un entero positivo. Pregunta, ¿esto es verdad? ¿El área excedente 1 y el área excedente 2 representan una medida positiva entera? Porque es ahora cuando podemos mejorar. Bueno, si no tienen respuesta, la dejaremos así. Luego vamos a ver si es que realmente es un entero positivo. Pero si tenemos un lado aquí entero, el área total del cuadrado no tiene razón de no ser un entero. Pero esta cuarta área, pues ya no se puede asegurar. Bien, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si el lado del cuadrado es 1? ¿El área del cuadrado cuánto es? 1. ¿Cuánto sería el área? 1. ¿Y la cuarta parte? Un cuarto. Un cuarto. Y eso ya no es un entero. Entonces, esto rectificaremos. Decimos, esta parte que no la teníamos en las restricciones porque ha nacido por el razonamiento, vamos a rectificar y le vamos a decir, esto no debería ser un entero. Esto probablemente va a ser un real. ¿Correcto? Ese es un real. Una vez que hemos encontrado esto, probablemente el piso se nos ha movido, porque ahora resulta que el área general debería ser un entero. Las áreas de los cuadrados, sí, pero el área general siempre va a ser un entero. No necesariamente. No necesariamente. Entonces aquí también vamos a rectificar y le decimos muy bien. En la restricción a priori, parecía que sí podía ser un entero, pero resulta que después de ver que estas áreas excedentes son un cuarto, acá analizando, este no podría ser necesariamente un entero positivo. Entonces, esto vamos a tachar, ¿correcto? Y rectificamos. Y este también vamos a tachar y rectificamos. Resulta que nuestra área puede ser un real. Por lo tanto, el resultado de este proceso ya no es verdad que va a ser un entero positivo. Es posible que sea un real. Por lo tanto, venimos por acá y rectificamos esto también. Le decimos que esto debería ser un real. ¿Ya? Nos los movemos por acá y le digo, resulta que el resultado que ofrece este proceso podría ser un real. Bien. La restricción inicial que teníamos probablemente era bajo la suposición de que íbamos a sumar las 4 áreas positivas, eso me iba a dar positivo. Pero ahorita solamente por tener el cuarto de un área positivo, eso no garantiza que eso va a ser un positivo, a menos que el área sea un múltiplo de 4, lo cual no es necesariamente verdad. Una vez que hemos definido esto, ya estamos en condiciones, fíjense, de pasar a programación. Y aunque no hubiésemos rectificado esto, lo más probable es que nos hubiera salido un resultado incorrecto, lo cual podemos probar inclusive en programación, pero es mucho mejor razonar
a este nivel de detalle y discutir e intercambiar y volverte a preguntar las cosas una y otra vez para asegurar que tu razonamiento va por buen camino. Hasta acá, entonces, ya tenemos algo relativamente interesante, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es programar el asunto. Entonces, con las rectificaciones que tenemos, esto que se ha dicho, esto va a ser un real, ¿cierto? Esto que va a ser, también van a ser reales. Y esto también que va a ser reales. Probablemente, ¿qué es lo que se mantiene? Es que los reales van a ser positivos. Sería medio raro que tú consigas un área negativa. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ponerle simplemente, le vamos a poner una R para identificar que esto es un real. ¿De acuerdo? Ese es un real. Acá también tenemos otro real, que es el compromiso que se tiene. Bueno, en este caso, acá nos hemos dado cuenta que estos son reales y debido a que esos son reales, el resultado del problema no necesariamente va a ser un entero. Muy bien. Acabo de pintar dos zonitas en este razonamiento. A esta primera zona que he pintado acá se le conoce como instrucciones de declaración, que en realidad no me ayudan a resolver el problema, pero sí me ayudan a definirlo de manera no ambigua, ¿ya? Es muy importante esta parte en programación, sobre todo imperativa, poder decir qué es lo que vamos a utilizar y qué se supone que representa cada una de estas cosas que estamos utilizando. Muy importante. Declaraciones. Toda esta área que he enmarcado en amarillo, esta es el área que me permite realmente encontrar la respuesta que estoy buscando. Y toditas estas áreas están haciendo algún proceso, ya sea de evaluación y copiar, correcto, evalúo y asigno. Evalúo y asigno. A estos pasitos o a más, en términos de programación se les conoce con el nombre de asignación. Bien, las asignaciones entonces vienen a ser las instrucciones más sencillas que existen en la programación, pero que tienen mucha semántica a la hora de representar un cerebro humano. ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer aquí es enmarcar toda esta área, fíjense, que viene a ser desde el inicio al fin, y todo eso se le conoce en programación como el cuerpo del proceso o el bloque de pasos que se tiene que hacer para lograr resolver la tarea que este proceso se compromete a resolver. Nuevamente acá, rectificamos. Entonces, este cuerpo por definición, ¿cómo debería ser? Debería ser finito, no puede ser infinito. Eso quiere decir que tiene que haber un conjunto de pasos enumerables de tal manera que me permitan conseguir el resultado. Debo poder terminar. El siguiente elemento que vamos a identificar siempre en los procesos que viene a ser esta lineecita que se corresponde con la cabecera de nuestro proceso, ¿ya? Esta es la cabecera que identifica de manera única este proceso. Nosotros podemos tener más de un proceso dando vueltas en la cabeza, pero si queremos resolver una tarea, tenemos que tener la capacidad de identificar de manera no ambigua esa porción de tu pensamiento que resuelve la tarea que quieres resolver. Eso hay que tener muy clarito. Acá rectificando, entonces vamos a tener ya un diseño o una solución diseñada tan finita y de manera tan sistemática que llevarlo a programación no va a ser complicado.
Siguiente paso que vamos a hacer entonces es programar. Hasta aquí alguna pregunta. Todo fácil. Bueno, el problema también es relativamente sencillo de resolver. Por lo tanto, vamos a pasar ahorita a hacer el programa y estas rectificaciones tengo que tener. Bien, nos vamos a ir a otra presentación. Mientras estoy cargando, pueden preguntarme lo que ustedes quieran y voy a ir cargando otra pantalla. Bien, vamos ahora a compartir toda la pantalla para que podamos movernos con facilidad dentro de las cosas que quiero hacer. Nos iremos a la primera hoja, una de las primeras hojas que tenemos acá. Observaremos el ejercicio. Y acá vamos a intentar ser lo más obedientes posibles. Me dice, sistematiza tu pensamiento en un conjunto de pasos a seguir. Ya lo hemos hecho. Implementa un robot cápsula 16. Este corresponde al ejercicio cápsula 16 que está en la plataforma, que permite resolver el ejercicio de manera computacional. Entonces, acá yo ya tengo algo abierto, pero me voy a construir un nuevo proyecto. Lo vamos a poner en el área de prácticas de introducción a la programación. Nos paramos acá. Nos vamos a crear una nueva carpeta para ser organizados. Y acá adentro le pongo mi archivo. ¿Qué va a ser? Este va a ser el proyecto de la cápsula 16. Creamos y acá tenemos nuestro proyecto de la cápsula 16. ¿Qué me piden hacer? Me piden hacer un robot. Entonces vamos a programar a este robotcito. Siempre cuando se programa en terminología orientada a objetos, estamos dando nuestros primeros pasitos con objetos un poco livianos, que solamente saben hacer cosas muy fijas. Siempre los que realizan las tareas son objetos y esos objetos pertenecen a alguna clase de objeto. En este caso, la clase del objeto que sabe hacer y resolver este problema se va a llamar robot cápsula 16. Bien, esto siempre tiene que estar en singular. No es bueno decir robots cápsula 16. Empezamos acá y para programar lo que vamos a hacer es eliminar toda esa parte. Y aquí lo único que vamos a hacer es traducir esto que teníamos por acá con los cuidados y las enmiendas que tenemos que hacer a ese pensamiento que teníamos ya razonado en la transparencia. Bien, ¿qué se llama el proceso? El proceso se llama calcular tarea. ¿Qué se compromete a generarme el proceso? Hemos rectificado, ya no se compromete a generar un entero. ¿Qué se compromete a generar? Un real. Y un real en terminología Java se describe con la palabra doble, ¿no? Double. Ok, acá le vamos a poner las entradas, ¿sí? Entre los paréntesis abiertos y cerrados, enumeramos. ¿Cuántas entradas necesitamos? 3. La primera es lado 1, la segunda es lado 2 y la tercera es lado 3. ¿De qué tipo va a ser lado 1? Entero. ¿De qué tipo va a ser lado 2? Entero. ¿Y de qué tipo va a ser lado 3? Entera también. Para cada dato de entrada es obligatorio poner de manera individual qué tipo de datos representa cada uno de estos. Estas vienen a ser abstracciones. Muy bien, hasta ahí estamos. Esta es
el inicio del cuerpo y esto es el fin del cuerpo. Entonces, entre medio de estas dos llaves, yo tengo que poner el conjunto de pasos que debo seguir para poder calcular el área del problema que nos han presentado. Vamos a dividir las dos zonas. La zona de las declaraciones, es decir, yo tengo que avisar a la computadora qué voy a usar, para qué voy a usar, qué va a contener. Y el nombre debería ser único a la hora de hablar de variables para que no haya ambigüedad en el procesamiento. Entonces, ¿cuántas declaraciones tengo? Tengo que declarar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. ¿Podríamos hacer menos? Sí, pero en este caso el razonamiento está bien separadito, bien estructurado, así que lo vamos a mantener así. A medida que ustedes vayan practicando, probablemente va a haber algunos pasos que pueden obviar, lo cual está bien, pero mientras mejor escrito está, más clarito está, es mucho mejor. Una de las características que debería tener todo programa es legibilidad. Entonces, vamos a trabajar bastante en eso. Los nombres de las variables también vamos a intentar de que sean autoexplicativas. Por lo tanto, empezamos. La primera variable que es interesante declarar es siempre aquella en la que estoy intentando obtener mi resultado. El área, hemos dicho que va a ser un real. Entonces, se declara así. ¿Qué más tenemos? Dice, tenemos el área del cuadrado 1. Tenemos el área del cuadrado 2. Tenemos el área del cuadrado 3. ¿Y estas tres áreas de qué tipo son? Van a ser datos que me permiten almacenar valores enteros. Por otro lado, requerimos dos áreas extras. Un área 1 que me permite tener el excedente y el otro área excedente que le hemos llamado área 2 excedente. Estas dos áreas, y gracias a esto es que hemos rectificado el tipo de dato que es la respuesta. Por razonamiento hemos visto que es un real. Por lo tanto, a ver, ¿cuántas variables tenemos? 6. ¿Cuántas declaraciones acá tengo? 6. ¿Cuántas variables voy a tener dentro del proceso? Son estas 6 y toditas las tengo que calcular. En cambio, estas otras que tengo por acá, se supone que me van a dar datos ahí. Entonces, esas las puedo cambiar si quiero, puedo recalcular si quiero, pero usualmente esas variables las voy a utilizar para poder conseguir nuevos valores. Muy bien, a partir de aquí vienen las instrucciones funcionales. Entonces, aquí ya está la funcionalidad de mi proceso. Estas, repito, vienen a ser instrucciones de declaración, que son una norma en los lenguajes, en la mayoría de los lenguajes imperativos, ya que necesitas registrar qué variable, qué se supone que representa esa variable y de esa manera definir el tipo. Y tiene otra misión importante también a la hora de ejecución, y es que cuando encuentro una declaración, la máquina ejecutora de tu lenguaje de programación le va a asignar un espacio físico en memoria a esta variable para que tú puedas poner el contenido. Esa también es la otra misión que tiene la declaración. En términos de razonamiento, la idea es no dejar nada ambiguo, ¿ya? No hacer supuestos. Bien. ¿Cuántas instrucciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 7 instrucciones de asignación que vamos a escribir aquí. La primera me sirve para calcular el área del cuadrado 1 y traducimos las asignaciones en terminología javera, cómo se manejan, con el símbolo igual. Van a tener harto cuidado, el igual en Java no representa ecuación y tampoco representa el operador de comparación, el igual que representa una asignación. Y siempre, mucho cuidado, las asignaciones se leen
de derecha a izquierda. Primero se hace esto y luego recién se asigna. Ya no puedes hacerla al revés. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el área del cuadrado 2, que se calcula de la misma manera, así. Y siempre las instrucciones de asignación, ¿cómo terminan? Con un punto y coma. Calculamos el área del cuadrado 3 y eso sería de esta manera. Multiplicamos lado 3 por lado 3 y eso me va a generar un resultado que vamos a almacenar en área C3. Hasta acá parece que ya podríamos calcular un área global redundante con excesos. ¿Y a qué es igual esto? Al área del cuadrado 1 más el área del cuadrado 2 más el área del cuadrado 3. Esta área que tenemos ahorita no es la respuesta final porque tiene excedentes. Entonces, vamos a calcular el área 1 excedente, que ustedes me decían que vendría a ser el 1/4 del área del cuadrado 3, dividido entre 4. Pregunta, cuando evaluemos esta, ¿qué me va a devolver como resultado? ¿Un entero o un real? Podemos probar, les cuento. Probaremos. Haremos uso de las prestaciones de servicio que tiene BlueJay. Entonces, acá vamos a probar. Por ejemplo, vamos a definir qué es área C3, digamos. Acá le definimos, le declaramos es un entero, ¿correcto? Bajo la suposición de que es un entero, yo quiero calcular el área excedente 1. Entonces, el área excedente 1 aparentemente es un real. Hasta ahí estamos bien. Le vamos a asignar un área cualquiera. Por ejemplo, le asignaremos, si el lado fuera, por ejemplo, 3, 5. Si el lado fuera 5, entonces el área, ¿cuánto sería? 5 por 5. ¿Está bien? Ahora vamos a decir que el área excedente sea la cuarta parte del área del cuadrado 3. ¿Qué dicen que me va a mostrar? A ver, ¿cuál es el área excedente? ¿Cuánto sería área 1x? ¿Cuánto sale? ¿O qué les parece que debería responderme? O calcular. Es 25 dividido entre 4. 6.25. 6.25. Eso estoy esperando que me diga. Vamos a ver realmente qué ha calculado. Vamos a utilizar el objeto que tiene Java por defecto asociado a la pantalla, que es out, y a ese le vamos a pedir que imprime en una línea el contenido que en este momento tiene área 1 excedente. Nosotros esperamos que sea 6.25. Miramos y nos muestra 6. ¿Qué ha sucedido? No es 6. Muy bien. Lo que ha sucedido es que entiende que esta división es una división entera. ¿Por qué? Porque área C3 es entero, 4 es entero. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener esa pérdida de precisión? Porque aquí hemos perdido precisión. Porque está entendiendo que la división es entera, porque sus parámetros o los argumentos de la división son 2 enteros. Entonces, la forma de hacer esto es así. Vamos a agarrar y le decimos, queremos hacer que el área, fíjense, C3, sea un real. Y eso lo vamos a dividir entre 4. Entonces, volvemos a calcular, fíjense, misma operación,
Pero en esta ocasión le estoy pidiendo que el resultado me genere como real, ya no como la división entera. Porque por defecto, si no le digo, por defecto la máquina va a hacer un cálculo entero. Ahora sí, mostramos, ¿y qué me muestra? 625. Si ustedes no se dan cuenta de esto, les puede traer interesantes problemas a la hora de verificar los resultados que te genera un programa. Estos detallitos hay que manejar bien y eso se hace solamente con la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más programas, vas a encontrar más errores, más problemas y vas a aprender a resolverlos los problemas, y una vez que resuelves esos problemas vas a aprender más. Eso es la estrategia. Entonces, acá, ¿qué le digo? Que quiero que el resultado de esa división me la considere como un número real. Lo mismo hacemos acá, porque por las mismas razones, si no hago eso, vamos a tener un desfase en el resultado por décimas y probablemente no me va a permitir calcular bien. ¿Qué tenemos que hacer? Vemos acá. El otro área excedente, ¿de dónde venía? Uno era del cuadrado 3 y el otro era del cuadrado 2. Al finalizar ya estamos en condiciones de decir cómo es el área. Al resultado que hasta ahorita tenemos en área, le vamos a restar el área 1 excedente y a ese resultado le vamos a restar el área 2 excedente. Así hacemos. ¿Qué es lo primero que hace? Van a tener harto cuidado, repito, esto no es una ecuación. Lo primero que hace es, agarra el valor que tiene área, le resta el valor de área 1 excedente. A ese resultado le resta el área 2 excedente. Y ese resultado lo va a poner como el nuevo contenido de área. Bien, una vez que hemos conseguido eso, estamos en condiciones de devolver el resultado. La esperanza era que el resultado lo íbamos a obtener en esta incógnita, por lo tanto, ¿qué debemos retornar? Debemos retornar la incógnita. Y en realidad, ¿qué va a hacer? Me va a retornar el contenido que tiene esta variable área. Bien, es hora de compilar. Compilamos el problema y no me ha generado errores. Me dice no hay errores de sintaxis. Ese es un gran paso. Y lo siguiente que tenemos que hacer ahora es probar. Ustedes ya saben cuál es el área cuando un rectángulo o un cuadrado tiene de lado 6 centímetros, el otro 4 y el otro 2. ¿Cuál es el área total? Por favor, calcular, me avisan y luego hacemos funcionar el programa y verificamos si está bien. Los lados son 6, 4, 2. Recordemos que teníamos unas restricciones, eso más bien vamos a escribir aquí para que nos acordemos y le vamos a poner algo que se llama documentación en los programas. Este método permite calcular área de 3 cuadrados sobrepuestos parcialmente. ¿Qué necesita como datos de entrada? 3 parámetros necesita. Un parámetro, a los datos de entrada se le conoce con el nombre de parámetros. Es el lado 1. El otro, ¿qué viene a ser? Viene a ser el lado 2. ¿Ya? Son los parámetros. El otro viene a ser el parámetro lado 3. ¿Y qué se compromete a generarme como resultado de este proceso? El área de los
3 cuadrados sobrepuestos, ¿cierto? Sin redundancia. No queremos que se calcule más de una vez un área. En este caso, fíjense, vamos a ponerle una restricción. ¿Qué restricción habíamos dicho? Podemos relajar esta restricción. Eso también habíamos hablado. Que el lado 1 sea mayor o igual al lado 2 y este sea mayor o igual al lado 3. En ese orden, vamos a ingresar entonces 6, 4, 2 a nuestro entender. Luego se puede razonar si es necesaria esta restricción. Pero por ahí no es necesaria e igual funciona. Pues no sabemos. Yo creo que sí es necesaria, porque si le quitamos el cuarto de área de cualquier cuadrado, no necesariamente va a ser verdad. ¿Me dejo entender? Necesitamos saber a qué cuadrado tengo que quitarle área, porque no puedo quitarle área a este cuadrado, ¿correcto? No le puedo quitar el cuarto de acá, porque ese no sobrepone. ¿Quiénes sobreponen? Este y este. Ahora, si queremos, este también sobrepone, pero es más difícil conseguir esta área considerando el cuadrado azul. Es más fácil conseguir el área de sobreposición considerando el cuadrado verde. Entonces, parece que las restricciones que tenemos aquí están bien, ¿ya? Acá le ponemos, representa el lado del cuadrado 1. El cuadrado 1. Y podemos seguir haciendo documentación. A esto se llama documentación. Esto vendría a ser 2 y este vendría a ser el 3. Nuevamente compilamos. Estas líneas no se compilan, no tienen ningún valor funcional. Pero ya está. ¿Cuánto salió el área? Cuando tenemos 6, 4, 2. Creo que sale entero esto, ¿no? A mí me salió 36. 51. 51, ya, a ver, vamos a calcular. La cuarta parte es 12, la cuarta parte es 1, 3, 36, 15, 36 más 15. ¿Eso sale? Sí, correcto, 51 debería salir. Bien, ponemos a prueba y construimos un objetito robot cápsula 16. Este es el ejecutor. En este momento ya estamos en tiempo de ejecución. Y al objeto le vamos a pedir calcular el área. Y vamos a hacer caso. Lado 1 mayor, lado 2 le continúa y lado 3 es el menor. Entonces vendría 6, 4 y 2. Y eso debería salir 51. Si no sale 51 está mal. Me salió 47. ¿Por qué? El exceso 2 dividió entre 2, no dividió entre 4. Muchas gracias. El exceso, tienes razón. Error de dedo. Pero importante, error de dedo. Bueno, vamos a rectificar y volvemos a construir y tenemos 6, 4, 2. Si no me da 51, algún lado está mal. Probablemente esta clase de errores es lo que les va, si no estamos atentos, es lo que les va a generar mucho esfuerzo, porque que compile ya es un buen paso, pero si compila, ejecuta y no hace lo que quiero, ese ya es un problema, porque es un error de lógica, se llama. Y a veces esos errores pueden ser lo que nosotros le llamamos error de dedo. A veces escribes rápido y no te das cuenta y le pones un dato que no deberías, y esos errores a veces son difíciles de encontrar. Pero bueno, en este caso, como tenía un copiloto, se ha dado cuenta y me ha avisado. Esa también es una estrategia de desarrollo de software que se denomina programación en parejas. Uno programa y el otro vigila
que no cometa errores al escribir o que no se le pase alguna cosa al que está programando. Es interesante estrategia para programar y se suelen rotar los roles, ¿no? Entonces, en una ocasión uno programa, el otro vigila y luego rotas. El que vigiló antes ahora programa y el que programó antes ahora vigila.